que en este lugar hay fiesta. Libro de Marcos, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 34 al 43 y le voy a pedir que se ponga de pie. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo y hacerlo saber. Dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y lo que comieron eran 5,000 hombres. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Aleluya. El tema de esta noche le hemos puesto: ¿cómo esperar en Dios? ¿Cómo esperar en Dios? Si hay cosas que no nos gustan mucho, ¿verdad? Es esperar. A nadie le gusta esperar. Pero cuando nosotros sabemos que hay alguien del cual o de quien nosotros tenemos una conexión ahí, pues esperamos lo que sea, ¿verdad? Yo no sé cuántos de los que están aquí cuando andaban conquistando a su novia y hoy su esposa, los hicieron esperar. A mí me hicieron esperar, hermano, esperar por horas. Y ahí estábamos, ¿verdad? Porque sabíamos de que de la persona que estábamos esperando, pues era parte de lo que pues nosotros estábamos compartiendo. Ahí era parte de nosotros. Entonces, sabe que esperar no es bonito, no es fácil esperar, y menos esperar en Dios. Y si yo le preguntara a los que estamos aquí en esta noche si hay alguien que está esperando algo de Dios, yo estoy seguro que todos estamos esperando algo de Dios, y en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones. Algunos estamos esperando que Dios obre en alguna área de nuestras vidas, y otros que Dios obre en algunas otras áreas de nuestras vidas de forma diferente. Pero todos estamos esperando en Dios. Pero ¿qué pasa cuando lo que necesitamos tarda? ¿Qué pasa cuando el tiempo está pasando y no recibimos lo que nosotros estamos esperando de parte de Dios? Entonces, de eso quiero hablarle yo en esta noche. Y sabe que los versículos anteriores de este libro de Marcos, capítulo 6, nos hablan de que esta gente estaba esperando a Jesús desde hace mucho tiempo. Estaban esperando, se adelantaron a que Jesús llegara desde hace mucho tiempo. Y cuando Jesús llega, se tardan una cantidad, ¿verdad? Considerable de tiempo, porque les agarró la noche, como nosotros decimos, porque les tomó ya ya viniendo, ya cayendo el sol. Entonces estuvieron esperando a Jesús por mucho tiempo, y cuando el Señor viene, se tarda todavía más. Y estamos hablando aquí de un lapso de tiempo de horas, ¿verdad? Pero ¿qué tal de aquellos que están esperando? No siento que me suena bien esto, chicos. ¿Qué tal si aquellos que están esperando por años? ¿Qué tal aquellos que están esperando quizás por décadas? Entonces, ¿qué hacemos mientras nosotros estamos esperando? Y quiero darles algunos consejos, ¿verdad?, que encontramos en la palabra de Dios.
cómo nosotros hacemos o qué hacer mientras nosotros esperamos en Dios. Y lo primero que le quiero enseñar como punto número 1 es acerca de que la provisión está precedida de la comunión. Yo no sé qué tipo de provisión usted está esperando. Hay provisión material, pero también hay provisión de tipo, no sé si llamarle sentimental, pero de tipo emocional. Hay muchos que estamos esperando, ¿verdad? O que están esperando una situación de tipo emocional, quizás porque la situación en su casa es una situación difícil, o porque quizás hay un deterioro en las relaciones intrafamiliares ahí. Puede ser entre cónyuges, puede ser con hijos, y desde hace mucho tiempo se está esperando a que algo suceda. ¿Qué hacemos entonces? Decía el versículo 34 que cuando el Señor llega, no sé qué esperaban los que estaban ahí. Seguramente que el Señor comenzara a imponer manos y los que estaban enfermos comenzaran a sanar. Y aquellos que tenían necesidades, ¿verdad? Comenzaran a recibir. Pero ¿sabe qué empezó a hacer el Señor? Les comenzó, dice, a enseñar y muchas cosas. El Señor les comenzó a enseñar muchas cosas. Y por el contexto nosotros nos damos cuenta que esas enseñanzas del Señor tardaron por muchas horas, porque les agarró la tarde, cayó la tarde, el sol cayó. Entonces, mis amados, ¿qué nos enseña aquí esta palabra? Que mientras nosotros esperamos, es necesario nosotros estar en comunión con Dios. ¿Sabe que nosotros nos damos cuenta, verdad? De situaciones que pasan y muchas de las cosas, verdad, de que a veces nosotros nos cargan, es que aunque nosotros no querramos, cuando nos damos cuenta que alguna persona está pasando alguna situación difícil, pues nosotros, aunque no querramos, nosotros la sentimos. Pero también nos causa extrañeza que esas personas que están pasando situaciones difíciles, no las miramos acá. Personas que están teniendo problemas con sus cónyuges, no las miramos acá. Entonces, amados, ¿cómo nosotros queremos recibir de Dios si no tenemos comunión con Dios? Si somos fríos con Dios. Entonces, lo primero que necesitamos aprender es a tener comunión. Mientras nosotros estamos esperando, no debemos de despegarnos de Dios, no debemos de soltarnos con Dios, y debemos siempre estar en comunión con el Señor. Y esta es la lección que el Señor les enseñó a aquellos. ¿Sabe que el Señor, dentro de sus enseñanzas, nosotros podemos encontrar que Él, antes de hacer un milagro, ¿qué hacía? Enseñaba. Y recuerde usted cuando le llevaron a aquel paralítico, y el Señor lo primero que hizo fue darle una enseñanza, y le dice: ¿sabes qué? Tus pecados te son perdonados. Pero él seguía paralítico, y al Señor lo criticaban ahí los que estaban alrededor del paralítico, y decía: ¿cómo puede perdonar pecados? Pero el Señor, la segunda parte que precede a la comunión es la sanidad. Y lo segundo que hace el Señor es decirle al paralítico: levántate y anda, levántate y anda. Entonces el Señor primero quiere que nosotros recibamos un sustento espiritual antes de darnos lo que nosotros estamos esperando, antes de que nosotros recibamos lo que le estamos solicitando al Señor. Entonces, iglesia, tengamos comunión con el Señor siempre. Tengamos con el Señor comunión siempre. Y yo le decía la semana pasada, mientras ministrábamos en medio de la alabanza, que aquella mujer María, una mujer diferente. Y yo le decía como el Señor, cuando su hermana Marta llega, el Señor la atiende gentilmente como todo el caballero que Él era o Él es. Pero cuando llega María, el Señor se conmueve en espíritu y llora. ¿Cuál era la diferencia? María siempre estaba en comunión con el Señor. María siempre estaba en comunión con el Señor. El Señor la visitaba y ella estaba a los pies del Señor.
Ella sabía que el Señor estaba en alguna casa, en la casa de Simón el fariseo, y llegaba María y enjuagaba los pies del Señor con un perfume caro y con los propios de ella, con sus cabellos. Entonces podemos encontrar que a Dios le interesa antes que cualquier cosa que nosotros tengamos comunión con Él, que nosotros aprendamos a estar pegados a Él. Eso es lo que Dios espera. Entonces, pastor, ¿qué hacemos mientras esperamos? Tengamos comunión, busquemos de Dios, estemos siempre leyendo su palabra, enamorémonos de Dios, enamorémonos de Dios. Número 2, decía el versículo 35, que el lugar es desierto y la hora era muy avanzada. Llegaron los discípulos y le dijeron al Señor: Señor, ¿no has visto cómo el sol ha ido caminando, ya se está poniendo? ¿No te has fijado que estamos en un desierto? ¿No te has dado cuenta la hora que es? El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. ¿Cómo hacía aquella gente para regresar? Y sabe que aquí encontramos dos cosas, ¿verdad?, que son así como figuras de lo que nosotros tenemos que pasar como personas en este mundo. Los desiertos. Aquella gente estaba en un desierto, y en un desierto no hay acceso a muchas cosas. En un desierto no hay provisión. Y no solamente eso, el tiempo estaba pasando y el Señor no hacía nada. El tiempo estaba pasando y los milagros no se comenzaban a ver. Entonces, al esperar en Dios, necesitamos, número 1, comunión, pero necesitamos esperar en Dios a pesar de estar en un desierto. Los desiertos son esas facetas de nuestras vidas donde hay carencias. En los desiertos no, usted sabe que no hay hay lugares, ¿verdad?, donde haya provisión. ¿De qué dependió el pueblo de Israel en el desierto? Dependió solamente de la mano de Dios. Dependió solamente del maná que el mismo Señor les mandaba a diario, y dependía de que el Señor, por medio del siervo, tocara la roca y surgiera agua, que brotara agua y que los alimentara. De eso dependían. Entonces necesitamos esperar en Dios a pesar de estar en un desierto. Es necesario esperar en Dios a pesar que ya no podamos recuperar el tiempo perdido. Aquella gente, cuando salió de sus casas, quizás salieron con grandes expectativas, y esas expectativas ellos las llevaban quizás desde que amaneció y el sol comenzó a salir, y se adelantaron a Jesús, se adelantaron a los discípulos y llegaron al lugar donde el Señor iba a llegar con grandes expectativas. Pero el tiempo fue pasando. No sabemos, ¿verdad?, si habían llevado, bueno, de hecho no llevaron comida, ¿verdad?, porque ahí se nota de que no llevaron comida. Y las horas fueron transcurriendo y el tiempo fue pasando, y llegó el momento donde ellos ya no podían regresar atrás. Ya la hora era muy avanzada, ya estaba poniéndose quizás oscuro. Y sabe que esto nos habla a nosotros de que quizás hay muchos de nosotros que por cualquier circunstancia que sea, por la que sea, se nos ha pasado tiempo. Y el tiempo, amados, es una de esas cosas que no se puede recuperar. El tiempo es una de esas cosas que nosotros no podemos regresar atrás, aunque muchos quisiéramos, ¿verdad? Muchos quisiéramos retroceder el tiempo, dicen por ahí, y regresar y cambiar tantas cosas que hicimos mal. Si yo le pregunto a usted, si usted tuviera la oportunidad de regresar atrás, ¿qué cosas usted cambiaría en su vida? Yo sí cambiaría cosas, hermano. Yo hice muchas cosas que cuando las recuerdo yo no estoy orgulloso de ellas, y yo las cambiaría. Pero también hice cosas, ¿verdad?, que
gracias a Dios que me salieron bien, pero de las que me salieron mal yo las quisiera cambiar. Y así habemos, amados, muchos que se nos pasó el tiempo y no pudimos hacer determinadas cosas. No las pudimos hacer por X o Y circunstancias. Eso ya no lo podemos recuperar. El tiempo perdido no se puede recuperar. No sé qué partes, ¿verdad? O qué áreas de su vida usted dice, el tiempo se me pasó. Este tiempo ya es tiempo perdido. Pero ¿sabe qué? Quiero dejarle algo en su corazón. En Dios nunca hay tiempos perdidos. En Dios nunca hay tiempos perdidos. Y usted puede recuperar todo eso que usted cree que no pudo lograr y que ya no lo puede lograr. Claro que en Dios lo puede lograr. Pero a pesar de que usted piense que le ha avanzado mucho el tiempo, a pesar que usted piense que ya no tiene la oportunidad de hacer lo que usted anhelaba hacer, siga esperando en Dios. Siga esperando en Dios. Hay que esperar en Dios a pesar de la opinión de los demás. Porque los discípulos, hermano, querían que el Señor se deshiciera de la gente. Y no estamos criticando a los discípulos, ¿verdad? Porque si miramos el contexto, ellos venían de predicar de aldeas, los mandó el Señor de 2 en 2, venían cansados. Y el Señor, antes de que llegara la multitud, o antes de que llegaran ellos y vieran la multitud, el Señor los había mandado a descansar y no pudieron, tuvieron que servir. Y los discípulos estaban cansados, por eso no los podemos criticar. Pero los discípulos llegan delante del Señor y le dicen, despídelos, porque estamos en un desierto. Estamos en un desierto, ya la hora es muy avanzada. Y estaban deseosos de quedarse ellos solos, quizás para descansar o para seguir su agenda. Pero el Señor no tiene la misma agenda que nosotros tenemos. El Señor no tiene los mismos intereses que nosotros tenemos. El Señor siempre, cuando alguien le busca, siempre que alguien tiene comunión con Él, el Señor siempre resuelve. Y cuando digo siempre, es siempre. Aunque a veces esa resolución del Señor es no, pero es porque no nos conviene. Entonces quizás vamos a encontrar muchas opiniones en contra. Quizás vamos a encontrar gente que está hablando, ¿verdad? Que ya no podemos hacer nada, que ya no podemos emprender, o sea, lo que sea. Hasta nuestros mismos familiares muchas veces sueltan cosas en contra de nosotros, ¿verdad? Palabras que de repente ellos ni se dan cuenta, ¿verdad? Cuando las sueltan, pero son cosas que vienen y son palabras negativas y que a nosotros nos golpean y que nosotros cuando las recibimos no nos caen bien. Pero a pesar de lo que digan, siempre esperemos en Dios. Siempre esperemos en Dios. Hemos estado escuchando que, hermanos, las cosas van a ponerse más mal de lo que ya está, porque ya están mal. Pero usted siempre va a tener de parte de Dios. Entonces, a pesar de la opinión de los demás, a pesar que los demás estén diciendo que no vamos nosotros a poder salir adelante, usted siga esperando en Dios. Usted sigue esperando en Dios, porque Dios en su agenda, ahí está usted. Si usted tiene comunión con Dios y usted está enamorado, está enamorada de Dios, usted va a recibir de Dios. A pesar de lo que los demás estén diciendo, Dios lo tiene a usted en su agenda. A pesar de que seguimos esperando en Dios, a pesar que no sepamos cómo Dios lo va a hacer. Porque nosotros en nuestra humanidad, ¿verdad? Comenzamos a pensar, si hago esto, si hago lo otro, si le escribo a mi primo que está allá en los estados, o si le escribo a fulana que está en España, o si hago lo otro y hago lo otro. Y nosotros tratamos de buscar salidas y eso está bien, ¿verdad? No le estoy diciendo que eso está mal, pero sabe que hay algo que a muchas veces a nosotros como que nos pone peor. Es la incertidumbre de no saber
hermanos, de cómo va a venir lo que nosotros necesitamos, de dónde, cómo va a venir la provisión. Pero a pesar de que no sepamos el cómo, ¿sabe qué? El cómo dejémoselo a Dios. El cómo dejémoselo a Dios. Porque Dios tiene sus formas, y las formas de Dios son las que nosotros, hermanos, menos esperamos. Son las que menos nosotros creemos, y es la forma en que Dios va a obrar, es la forma que Dios va a actuar. ¿O acaso aquel ciego esperaba que el Señor hiciera lodo con su saliva y que le untara en los ojos? No lo esperaba, no lo esperaba. Sin embargo, ese fue el método del Señor. Entonces, el cómo nosotros, hermanos, no lo sabemos. Eso dejémoselo a Dios. Eso dejémoselo a Dios. Entonces, mientras estamos esperando, aunque no sepamos cómo Dios lo va a hacer, dejemos que Dios obre de la forma que Él sabe. De la forma que Él sabe. Y Dios lo hará. Dice el versículo 40. Y se recostaron por grupo de 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Cómo esperamos en Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo esperamos en Dios? Descansando en Él. Mire que el Señor tenía una multitud ahí de personas que estaban esperando que Él hiciera. Y como le dije, ahí habían de todo tipo de enfermos. Ahí habían paralíticos, ahí habían ciegos, ahí habían cojos. Ahí habían personas que quizás tenían familiares o hijos endemoniados. Y estaba aquella multitud ahí, amados, y quizás estaban inquietos por dentro. Quizás su corazón estaba turbado por dentro. Y antes de que el Señor comience a hacer lo que Él ya había planificado hacer, ¿sabe qué hizo el Señor? Los hizo descansar. Y les dijo a sus discípulos: vayan y que se recuesten de 100 en 100 y de 50 en 50. Seguramente estaban de pie, porque si el Señor les dijo recuéstense, era porque estaban de pie. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Quizás todo el día estuvieron de pie escuchando lo que el Señor decía. Y qué bueno, eso alimentó su fe, eso alimentó su corazón, eso alimentó su alma. Pero quizás ellos en su mente seguían esperando. Quizás ellos en su mente seguían inquietos porque esperaban la respuesta del Señor. Pero llegó el momento de descansar. Y el Señor les dice: descansen, descansen. Y los recuesta de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces, mientras esperamos en Dios, ¿qué hacemos? Descansemos en Él. Descansemos en Él. ¿No dijo el mismo Señor: vengan a mí, los que están turbados, los que están cansados, los que están trabajados, los que están desgastados, los que están ansiosos, vengan a mí? Porque lo que yo les voy a dar es descanso. Y esos turbados, cansados, trabajados, ansiosos, necesitan una respuesta de Dios. Pero Dios les dice: pero antes de la respuesta, necesito que descanses en mí. Necesito que descanses en mí. Y no es fácil, ¿verdad? Cuando estamos esperando una respuesta de Dios. No es fácil cuando la necesidad está ahí y nosotros la estamos viendo. Ahí está la necesidad. Ahí está el asunto. Ahí está el problema. Y como seres humanos tendemos a ofuscarnos, esa es la palabra. Ofuscarnos porque nos sentimos incapaces de poder hacer algo por aquello. Y solamente es la respuesta de Dios. Pero Dios quiere que antes descansemos en Él. Descansemos en Él. Pueblo de Dios, si estamos esperando algo de Dios, ¿qué hacemos? Descansa en Él. Deposítese o depositémonos en sus brazos. Descansemos. Ya no dejemos que el temor, ya no dejemos que la duda, ya no dejemos que la turbación de corazón, ya no dejemos que la ofuscación sean los que gobiernen nuestra vida. Porque esa es obra del enemigo. Esa es obra del enemigo.
que nosotros pasemos turbados, que nosotros pasemos llenos de dudas, con incertidumbre, que nosotros solo pasemos viendo nubes negras, ¿verdad? Como las que estamos viendo en estos días, por estos tiempos. Porque cuando hay, amados, esas nubes negras, no podemos ver que el sol está detrás. Aunque estén las nubes negras, el sol siempre está ahí, hermano. Así es Dios, así es Dios. Aunque tengamos la situación difícil, y eso es lo que estemos nosotros viendo solamente, Dios siempre está ahí. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que descansemos en Él, que descansemos en Él. Entonces, iglesia, esposa o esposo, padre o madre que estás teniendo problemas, ¿verdad? Descansa en Dios, descansa en Dios. No le estoy diciendo que le valga todo. Él solito se va a arreglar. No, no le estoy diciendo eso, ¿verdad? Porque mientras nosotros estamos en la situación, tenemos que atender la situación. Tenemos que ocuparnos, no preocuparnos. Pero tenemos que tener la seguridad que Dios lo va a hacer. ¿En qué momento? No lo sé. Pero que Dios lo va a hacer en su tiempo. Entonces, ¿qué necesitamos? Descansemos en Dios. Descansemos en Dios. Antes de ir a dormir, lleguemos delante de su presencia y digámosle: Señor, deme descanso, deme descanso, que esta noche yo pueda dormir y que mi cuerpo pueda recuperarse. Deme descanso y yo me deposito en usted esta noche, porque cada día tiene su propio afán, dice la palabra. ¿Y qué más encontramos, amados, en esto? Que necesitamos vivir una vida de orden. Necesitamos vivir una vida de orden. Dios es un Dios de orden. Y yo le pregunto, ¿el Señor hizo un milagro? Claro que hizo el milagro. Y el Señor pudo haber hecho el milagro aún que la multitud estaba así como estaba. Sí, claro que lo pudo haber hecho. Pero ¿qué encontramos aquí? El orden de Dios, hermano. El orden de Dios. Y esto es un punto que nosotros debemos de analizar. Si estamos esperando algo en Dios, ¿qué aspecto de mi vida yo necesito poner en orden? Porque si no ponemos, amados, las cosas en orden, bien difícil que nosotros movamos al Señor para que obre, para que haga. Entonces necesitamos poner orden en nuestra vida. Y aquí cada quien, ¿verdad?, tiene que hacerse un examen. ¿Cuáles son esas cosas donde yo estoy haciendo de forma desordenada? ¿Cuáles son esas cosas donde yo no estoy siendo ordenado o ordenada? ¿Con quiénes nosotros nos estamos relacionando? ¿Qué es lo que estamos compartiendo, verdad, con otros? Entonces, ¿cuántas cosas habrá donde nosotros tenemos que poner orden en nuestras vidas? Entonces, siempre antes de que Dios obre, también va precedido de orden. Va precedido de orden. Entonces, ordenemos lo que tengamos que ordenar. Ordenemos lo que tengamos que ordenar. Porque nuestro Dios es un Dios de orden. En el versículo 41 dice que el Señor tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Gloria a Dios. Todos conocemos la historia, ¿verdad? No habían llevado provisión. La palabra dice que eran 5,000 hombres, pero ahí habían mujeres y habían niños. De hecho, un niño fue el que dio la provisión. Pero dentro de sus expectativas, no creían que iban a estar tanto tiempo para recibir. Y no llevaron comida. No tuvieron esa visión. Y cuando comienza el Señor y le dicen los discípulos: Señor, aunque aquí hubiera un supermercado, ni con el sueldo de 8 meses lo podemos nosotros comprar para esta cantidad de personas. Eso era lo que se necesitaba para alimentar a aquellos, hermanos. Sueldo de 8 meses. En nuestro aquí contexto, 8 meses serían unos 80,000 empiras para poder alimentar a aquella cantidad de personas que habían ahí.
Y le dice a los discípulos, no, ¿dónde vamos a comprar? No tenemos cómo comprar. Y el Señor les dice, bueno, busquen a ver quién trajo algo. Y encontraron a un niño. Y el niño sí tenía 2 pececitos y tenía, 2 pececitos y 5 panes. Y se lo llevan al Señor. Ahora, el Señor agarra a aquellos hermanos, aquella provisión, que era la provisión para una persona, y el Señor la bendice. Y el Señor comienza a darle gracias a Dios. Entonces, mientras esperamos de parte de Dios, ¿qué hacemos? Debemos darle gracias a Dios, aunque no sea la cantidad que nosotros necesitemos. No necesitaban 2 peces y 5 panes. Necesitaban, hermanos, unos 40,000 peces para alimentar a toda la gente que estaba ahí. Pero con 2 peces el Señor hizo la obra. Entonces, mientras esperamos en Dios, siempre démosle gracias al Señor, aunque no sea lo que nosotros necesitemos. ¿Cuántas personas, verdad, de repente, hablando en la parte financiera, necesitan una gran cantidad para poder salir adelante? Y quizás, hermano, lo que están recibiendo es algo muy poco. Dele gracias a Dios por eso poco, hermano. Dele gracias a Dios por eso poco. ¿Cuántos, verdad, creemos que no somos dignos de recibir un salario tan corto, tan poquito, porque no nos ajusta? Démosle gracias a Dios, hermano, que tenemos un poco. Tenemos poco. ¿Sabe que cuando yo, Dios me pasó por ese desierto, y usted recuerda que pusimos un negocio y el negocio tuvimos que dejarlo porque, o la iglesia o el negocio, ¿verdad? Porque los negocios son muy demandantes. Y yo no tenía trabajo, hermano, no tenía trabajo. Y los ahorritos que tuvimos se nos fueron en la escuela, se nos fueron en la luz, en la casa, en todo, hermano, en todo. Y el Señor me dio un trabajo donde yo estoy ahorita. No pensé yo que un anuncio de periódico de hace 2 meses, ¿verdad?, que podía aplicar y que me iba a salir. Pero cuando me dicen, mire, usted, lo hemos elegido a usted, pero el trabajo solamente es a medio tiempo. Y como solo es a medio tiempo, solo le vamos a pagar medio sueldo. Hermano, yo con aquella gran cantidad de deudas, mis hijas estudiando y esto, y en ese momento uno tiene que decidir, ¿cómo le digo que no? ¿Cómo le digo que yo tengo tanta experiencia en lo que hago y tantos años, y cómo voy a recibir medio sueldo? Lo agarré, hermano, lo agarré. Y desde entonces el Señor, con ese medio sueldo, hermanos, me ha sustentado y me ha bendecido con 2 pececitos, hermano, con 2 pececitos y 5 panes. Entonces, yo no sé cuánto usted estará, hermano, recibiendo. Estamos hablando de la parte económica, ¿verdad? No sé cuánto es su sueldo, quizás es muy poco, y puede ser que sea muy poco, pero en las manos de Dios es suficiente, hermano. En las manos de Dios es suficiente. Entonces usted no mire el cheque chiquito que está recibiendo, usted mire y póngase en las manos al Señor. Aquel niño le puso el cheque en las manos al Señor y le dijo, Señor, este es mi pequeño cheque, y este cheque es de unos cuantos, 2 peces y 5 panes. Pero cuando lo agarra el Señor, en las manos del Señor, ese cheque se multiplicó, hermano. Entonces, ¿qué hacemos? Ponga su pequeño cheque en las manos del Señor y dígale, Señor, solo son 2 pececitos, pero usted multiplíquelo para que me ajuste para esto, para lo otro, para el agua, la luz, el colegio, para la medicina, para lo que yo tenga necesidad, porque en ese es el Dios en el quien yo estoy esperando. Gloria al Señor. Entonces, aunque no sea la cantidad que usted necesite, dele gracias a Dios, hermano. Dele gracias a Dios. Y mire que a mí me impresiona el Señor, que el Señor siempre, antes de hacer un milagro, Él sabía lo que iba a hacer. Cuando iba a resucitar a Lázaro, el Señor sabía que Lázaro iba a salir. Pero ¿sabe qué?
el Señor siempre le oraba al Padre, siempre le pedía al Padre, aunque ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, aunque usted no mire, dele gracias a Dios y dígale: Señor, solo son 2 pececitos, pero en tu nombre yo los pongo en tus manos, porque yo sé que ahí hay multiplicación. Hermanos, y de la forma en que usted no sepa, el Señor, hermanos, le va a multiplicar. Entonces, amados, aunque no sea lo que usted necesita, dele gracias a Dios. No se queje, hermano, no se queje, que mejor me voy en la caravana. Aquellos eran ladrones y estos son comunistas, que dijeron que la luz le iban a poner más barata, la estamos pagando más cara, que iban a bajarle a la gasolina y está más cara, hermano, y queda renegadera, hermano. Mire, sea, hermanos, el color que sea que esté ahí, sea el color que sea que esté ahí, hermano, nosotros no dependemos de una persona con un color de bandera, nosotros dependemos del Dios Todopoderoso. Amén. Ahí está nuestra provisión, hermano, ahí está nuestra provisión. Entonces, mientras el Señor hace la obra, nosotros démosle gracias a Dios, hermano, aunque sea lo poquito que nosotros tenemos, aunque sea lo poquito que nosotros tenemos, aunque solamente tengamos agua en el refri. Señor, gracias por esta agua, porque hay muchos que viven en África que no tienen agua. Entonces, amados, démosle gracias a Dios, aunque no sea lo más espléndido, aunque al parecer no sea lo más espléndido, porque muchas veces, ¿verdad? Los tiempos de la ropa de marca, los tiempos de, hermanos, de lo espléndido, ya no están. Démosle gracias a Dios, hermano. Yo ya le he dicho, si son frijolitos, hermanos, con arroz. Yo escuchaba en la radio a alguien que decía que en la India alguien puso una demanda porque su esposa solo en el desayuno le daba de esas comidas que vienen en cajas de cartón, que las meten en el micro, sopas instantáneas. Mire, le daba sopa instantánea en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, todos los días. Que hará gana, ¿verdad? Hermano, hasta tal grado que el hombre la demandó para divorcio en la India. Pero el que estaba hablando ahí, dando la noticia, dice: ay, nosotros sí somos aguantadores, dice. Pero no es porque, ¿verdad? Nuestras esposas sean haraganas, sino porque tenemos que acomodarnos a lo que hay, decía. Porque a mí me dan en el desayuno frijoles fritos, en el almuerzo me los dan parados y en la cena me los dan guisados, dice. Y yo sigo amando a mi mujer, dice. Pero aquí es, amado, ¿verdad? Que nosotros con lo que nosotros tenemos nos acomodamos, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué? Aunque sean fritos en la mañana, parados en el almuerzo y guisados en la tarde, démosle gracias a Dios. Amén. Démosle gracias a Dios, porque Dios no nos ha dejado sin sustento, y aunque provenga de una fuente modesta, démosle gracias a Dios que la fuente de los recursos que estamos nosotros teniendo sean de una fuente modesta, que es de echar tortillas, démosle gracias a Dios. Que es una empresa pequeña, démosle gracias a Dios. Que es trabajando en la vigilancia en algún lugar, démosle gracias a Dios. No importa de dónde venga, no importa de dónde venga, siempre seamos agradecidos, corazón agradecido. Salmo 100, si no estoy equivocado. Entonces, mientras esperamos, ¿qué hacemos? Seamos agradecidos, hermano, con lo poquito que estamos recibiendo. En el versículo 42 dice: y comieron todos y se saciaron. Siempre vale la pena esperar en Dios. Y eso es lo que quiero que te lleves en esta noche. Siempre vale la pena esperar en Dios. Dios nunca te va a defraudar. Dios nunca te va a defraudar. ¿Cuánto tiempo has estado esperando en Dios? Sigue esperando. Sigue esperando.
siempre vale la pena esperar en Dios. No te ha venido lo que has anhelado en tu corazón, sigue esperando, porque si no te ha venido es porque no es lo que tú necesitas. Dios te va a mandar lo que verdaderamente necesitas, lo que verdaderamente Dios tiene para ti, y lo que Dios tiene para ti es algo muy valioso. ¿Cuánto tiempo vas a esperar? Eso pregúntaselo a Dios. Pero mientras tanto hay que nosotros seguir, ¿verdad? Hay que seguir con la comunión, hay que seguir siendo agradecidos y hay que seguir esperando lo mejor de Dios. Nunca nosotros, ¿verdad? Tomemos como algo que ya tenemos que resignarnos. Ya nos vamos a resignar, ya no vino. Si está de acuerdo a la voluntad de Dios, te va a venir, te va a venir. Entonces sigue esperando en Dios, sigue esperando en Dios, porque aquellos amados no sabían qué iba a suceder, aquellos no sabían cómo Dios iba a obrar, y el Señor hizo un tremendo milagro. Todos se saciaron. ¿Sabe que también en los evangelios, en los otros evangelios, dice que el Señor sanó a todos los que tenían necesidad de sanidad ahí? Todos los que lo buscaron ahí para ser sanados, el Señor los sanó. Entonces, ¿valió la espera? ¿Valió la pena la espera? Claro que valió la espera, hermanos. Valió la pena la espera. ¿Cuántos familiares llevaron aquí a sus familiares, hermanos, que quizás iban con problemas de cojera o iban en camillas? Al regreso venían con la camilla en la espalda, hermano. Al regreso ya no venían cojeando, venían caminando bien. Al regreso venían con lo que fueron a buscar delante de Dios. ¿Pero qué tuvieron que hacer? Saber esperar en Dios. Entonces necesitamos no solamente esperar, sino saber esperar en Dios. Con esto voy a terminar. El versículo 43 dice que no solamente se saciaron todos, sino que recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. No solamente se saciaron 20,000 personas, sino que hasta sobró, hermano, hasta sobró. Entonces, cuando Dios nos bendice, hermano, ¿sabe que hay tres facetas? Hay tres facetas. Una faceta es Egipto. Cuando estamos en Egipto, hermano, no es suficiente. La otra faceta es cuando andamos en el desierto. Cuando andamos en el desierto, recibimos solamente lo justo, justito, hermano, justito para pagar, justito ahí, hermano, para los frijolitos, ahí el huevito, lo justo. Pero la tercera faceta es cuando entramos a la tierra prometida, hermano. Ahí hay abundancia, ahí es donde fluye, es la tierra donde fluye leche y miel. No sé en cuál faceta estaremos, pero que vamos a entrar a la tierra que fluye leche y miel, lo vamos a hacer, hermano. Lo vamos a hacer, pero necesitamos saber esperar en Dios. Y mire que aquí hay dos posiciones que yo quiero que nosotros, hermano, valoremos esta noche. La posición de la multitud y la posición de los discípulos. La multitud, hermano, recibió comida, ¿verdad? Se alimentaron, también sanidad. Recibieron un platillo ahí, hermano, pescado del lago con tajadas ahí, hermano, con tajaditas y chimolito. Pero mire los discípulos, hermano, recibieron una canasta cada uno, hermano. Recibieron una canasta. Entonces es mejor estar con el que hace los milagros que tener un milagro. La gente iba esperando un milagro y lo recibieron, pero aquellos estaban con el que hace los milagros, hermano. Yo prefiero estar con el que hace los milagros, hermano. ¿No le parece a usted? Es mejor estar con el que hace los milagros, porque el milagro lo recibimos, amados, ¿verdad? Pero un día nosotros nos vamos a ir. Pero si estamos con el que hace los milagros, amados, vamos a tenerlo ahí a nuestra, no como que Él sea nuestro, que nosotros lo mandamos a Él, ¿verdad? Pero vamos a estar tocando su corazón de cerquita, siempre, hermano, siempre. Entonces,
¿de qué posición queremos estar? ¿De los que esperan un milagro o de al que tienen ahí, al que hace los milagros? ¿Al que le da pan o tener al panadero, hermano? Yo prefiero tener al que hace, hermanos, los milagros. Gloria al Señor. Entonces, amada iglesia, ¿cuántos estaremos esperando algo de Dios? ¿Sabes qué? No desistas, no te resignes, no digas ya no me vino. Sigue esperando en Dios, pero tenemos que saber cómo esperar en Dios. Vamos a ponernos de pie en esta noche.